América Latina guarda entre sus archivos historias que jamás obtuvieron respuesta. Desapariciones sin rastro, hallazgos imposibles y silencios oficiales que ocultan verdades incómodas. Desde montañas donde el tiempo parece haberse detenido hasta ciudades donde una cámara registró lo inexplicable, cada caso revela un fragmento de lo desconocido. Hoy analizaremos 6 misterios reales que siguen desafiando toda explicación. 1. El 9 de septiembre de 1954, el vuelo comercial Santiago 513 despegó desde el aeropuerto de Porto Alegre, Brasil, con destino a Santiago de Chile. Era una ruta habitual de la desaparecida aerolínea Santiago Airlines, con 88 pasajeros a bordo y una tripulación de 4 personas. El trayecto debía durar poco más de 4 horas, pero aquel día el avión nunca llegó. Los radares lo perdieron en algún punto sobre el Atlántico Sur, sin emitir señal de emergencia ni reporte de fallas. Durante semanas, las fuerzas aéreas de Brasil y Chile realizaron, búsquedas extensas, sin hallar restos de combustible, fragmentos de fuselaje ni señales en el mar. El vuelo fue declarado perdido y todos los ocupantes oficialmente muertos. El caso habría quedado archivado como una más de las muchas desapariciones aéreas de la época, de no ser por un suceso que, según informes internos filtrados décadas después, cambiaría por completo la percepción del misterio. El 12 de octubre de 1989, 35 años después, un equipo de mantenimiento del aeropuerto de Porto Alegre aseguró haber visto aterrizar un viejo avión modelo Lockheed Super Constellation con la misma matrícula del desaparecido vuelo 513. Las autoridades locales respondieron de inmediato, creyendo que se trataba de una restauración privada o de un ejercicio cinematográfico. Sin embargo, al acercarse, los técnicos notaron algo anómalo. El aparato estaba intacto, sin señales de deterioro por el tiempo, y llevaba el logotipo original de Santiago Airlines, una compañía que había desaparecido en los años 60. Los motores aún emitían calor, como si acabaran de ser apagados. Dentro de la cabina reinaba un silencio total. Cuando los inspectores abrieron la puerta principal, encontraron a toda la tripulación y a los pasajeros en sus asientos, sin vida. Los cuerpos estaban momificados, vestidos con los uniformes originales y con objetos personales propios de la década de 1950. Ninguno mostraba signos de violencia ni de despresurización. El piloto, identificado como Miguel Víctor Cordeiro, aún sostenía el control del avión, con la mirada fija hacia adelante. Según un informe no oficial atribuido a la Autoridad Aeronáutica de Brasil, la cabina de mando presentaba instrumentos antiguos pero perfectamente conservados, con el reloj de vuelo detenido a las 11:32, hora en que el avión habría desaparecido del radar 3 décadas antes. Ninguna marca indicaba un aterrizaje forzoso. La torre de control no había recibido solicitud de aproximación, ni registro de vuelo alguno en las horas previas. El avión simplemente apareció. Realizó una maniobra de descenso estable y se detuvo con precisión en la pista, sin comunicación por radio. En los días siguientes, el aeropuerto fue cerrado temporalmente por razones de seguridad. Los medios locales informaron de maniobras de entrenamiento o de una aeronave no identificada detectada en la zona. Sin embargo, varios empleados del aeropuerto afirmaron haber visto el avión y describieron el mismo número de matrícula. P-SDC. El correspondiente al vuelo 513. Uno de ellos, un técnico de radar llamado João Furtado, declaró años después que la señal del avión apareció en el monitor durante menos de un minuto, como si hubiera surgido de la nada. Los restos fueron trasladados a un hangar militar, y según los informes disponibles, la investigación fue asumida por la Fuerza Aérea Brasileña. Ningún reporte oficial fue publicado. Cuando Nintendo no. Periodistas extranjeros solicitaron acceso a la documentación, se les informó que los archivos habían sido clasificados por motivos de seguridad nacional. A partir de entonces, los testimonios quedaron fragmentados. Algunos mecánicos afirmaron que el avión fue desmantelado y transportado en secreto a un destino desconocido. Otros aseguran que, durante varios días, hombres vestidos de civil tomaron fotografías y recogieron muestras del interior antes de sellar el hangar. Lo único que se conserva en registros públicos es la matrícula del vuelo y su último manifiesto de pasajeros, un documento amarillento que aún figura en los archivos de Porto Alegre. Entre los nombres figuran empresarios, familias y 2 diplomáticos chilenos que nunca fueron hallados.
El destino final de los cuerpos, según fuentes extraoficiales, fue una instalación médica en Río Grande do Sul, donde se tomaron muestras biológicas que desaparecieron poco después. La aerolínea Santiago Airlines, ya inexistente en ese momento, jamás emitió declaración alguna. Los familiares de las víctimas, que llevaban décadas viviendo con la versión oficial del accidente, se enteraron del supuesto hallazgo por rumores en la prensa y solicitaron la reapertura del caso, sin éxito. En 1990, el gobierno brasileño negó públicamente la existencia de cualquier aeronave con esas características y calificó el relato como una distorsión popular de hechos antiguos. No obstante, algunos investigadores civiles señalaron la coincidencia de fechas y el registro histórico del vuelo perdido. En los archivos de meteorología de 1954, el trayecto del vuelo 513 se registra como despejado y estable. No hubo tormentas, ni turbulencia severa, ni actividad solar anómala. El avión simplemente se desvaneció del radar a mitad del Atlántico. La hipótesis más aceptada entre los especialistas es que la historia del aterrizaje en 1989 fue fabricada a partir de rumores y notas no verificadas, posiblemente confundidas con un hallazgo de restos antiguos. Sin embargo, lo que mantiene viva la duda son las coincidencias documentales. La matrícula, el tipo de aeronave y los registros de mantenimiento coinciden con los del vuelo original. Aún hoy, algunos empleados retirados del aeropuerto de Porto Alegre sostienen que aquel día vieron algo que no supieron explicar. Dicen que el avión se detuvo en la pista sin tripulación visible y que, cuando los militares llegaron, ordenaron a todos abandonar el área. El hangar donde, supuestamente, fue almacenado el aparato fue demolido años después y en su lugar se construyó una nueva terminal. No quedó ningún registro visual ni material de su existencia. El expediente oficial continúa cerrado. Para las autoridades, el vuelo Santiago 513 sigue desaparecido desde 1954. Para quienes aseguran haberlo visto regresar, sigue siendo el avión que volvió sin pasajeros vivos, como si el tiempo mismo hubiera decidido conservar su último trayecto en silencio. 2. El 14 de mayo de 1998, Emanuela Rivas, una estudiante de arquitectura de 22 años, salió de su departamento en el barrio de San Telmo, Buenos Aires, rumbo a una reunión con compañeros de la facultad. Vestía una chaqueta marrón, jeans oscuros y llevaba una carpeta azul con planos. A las 18:47, una cámara de seguridad de la calle Perú registró su figura caminando en dirección al edificio número 732, un antiguo inmueble clausurado desde hacía años por riesgo estructural. Esa fue la última vez que se la vio con vida. La filmación, de baja calidad, muestra cómo Emanuela se detiene frente al portón metálico, observa a ambos lados de la calle y empuja una puerta lateral parcialmente abierta. Luego, desaparece en la oscuridad del pasillo. Ninguna cámara la registró saliendo. Al día siguiente, sus padres denunciaron la desaparición en la comisaría 14. Según el parte policial, no había indicios de robo ni de secuestro. Su billetera y sus documentos fueron hallados intactos sobre la mesa de su habitación. La puerta del edificio abandonado fue precintada esa misma tarde. El lugar, conocido como el edificio Lutz, había pertenecido a una compañía textil quebrada en los años 80. Desde entonces, había sido objeto de múltiples denuncias por ocupaciones ilegales y actividades nocturnas no autorizadas. Los vecinos aseguraron que en los días previos a la desaparición se escuchaban ruidos metálicos y pasos dentro, aunque el inmueble permanecía oficialmente cerrado. La policía ingresó el 16 de mayo acompañada por bomberos. El recorrido de los pisos se realizó con linternas debido a la falta de energía eléctrica. En el primer nivel encontraron señales de ingreso reciente, huellas en el polvo, una botella de agua y restos de papel con dibujos técnicos similares a los que Emanuela usaba en sus trabajos. En el segundo piso, los oficiales hallaron marcas en el suelo que indicaban movimiento de muebles, pesados, aunque no había rastros de personas. No se hallaron signos de violencia, sangre, ni objetos personales adicionales. Los informes forenses determinaron que las huellas pertenecían a un calzado femenino talla 37, coincidente con la medida de la joven. Sin embargo, no se pudo establecer una dirección clara de salida. El portón principal, según los peritos, se encontraba cerrado desde el interior con una cadena oxidada que databa de años. La hipótesis de que Emanuela hubiera salido por otra vía fue descartada. Las ventanas estaban selladas con tablones y las puertas posteriores bloqueadas por escombros.
El caso comenzó a adquirir notoriedad cuando el canal local Canal 13 emitió las imágenes de la cámara de seguridad en horario central. En ella se observaba claramente a la estudiante cruzar la calle y abrir la puerta sin ayuda aparente. Algunos televidentes afirmaron haberla visto en la zona días después, pero ninguna pista fue confirmada. Durante los meses siguientes, la búsqueda se extendió por la ciudad. Se revisaron registros hospitalarios, cámaras de transporte público y listas de pasajeros en terminales. No apareció ningún dato. En julio de ese año, un trabajador municipal que limpiaba el edificio lindante declaró haber encontrado un cuaderno en una de las azoteas. Contenía bocetos de estructuras, cálculos y una frase escrita varias veces. El eje no coincide. La letra coincidía parcialmente con la de Emanuela, pero la pericia caligráfica no fue concluyente. La libreta desapareció del expediente semanas después. En 1999, un nuevo propietario adquirió el edificio Lutz con la intención de demolerlo. Durante las obras, los obreros hallaron bajo una losa de cemento una cartera deteriorada con una credencial universitaria a nombre de Emanuela Rivas, junto con un lápiz mecánico y restos de papel deshecho por la humedad. No había restos humanos. La demolición se detuvo temporalmente, pero la policía concluyó que los objetos pudieron haber sido dejados allí por error durante la inspección inicial. Los padres de Emanuela insistieron en que el hallazgo probaba que su hija había estado en los pisos superiores. El caso fue reabierto brevemente, sin resultados nuevos. En 2003, un periodista del diario Crítica publicó una investigación señalando inconsistencias en los informes policiales. Las horas de ingreso de los agentes al edificio no coincidían con los registros de la central y uno de los peritos había sido trasladado repentinamente a otra dependencia. La nota mencionaba, además, un rumor entre oficiales sobre una segunda grabación que nunca fue difundida. Según esta versión, existía una cámara interior que habría registrado a Emanuela subiendo las escaleras con una linterna. La cinta jamás fue incorporada al expediente. En los años siguientes, el caso se convirtió en tema de estudio en universidades de criminología por la precisión del registro y la ausencia total de salida. Los investigadores coinciden en que, a pesar de la aparente simpleza del recorrido, la desaparición carece de explicación física verificable. La zona fue remodelada en 2006. En el lugar donde estaba el edificio, se construyó un complejo de oficinas. Algunos trabajadores aseguran que, durante las excavaciones, se encontraron fragmentos de hormigón con inscripciones numéricas y trazos de planos arquitectónicos. Ninguno pudo ser vinculado oficialmente al caso. Hoy, más de 2 décadas después, la carpeta judicial permanece abierta sin imputados ni pruebas nuevas. En los archivos de la Facultad de Arquitectura, aún se conserva el último proyecto que Emanuela presentó antes de desaparecer. Una maqueta de hormigón representando una estructura sin salidas visibles. En la base, una nota escrita a mano dice: "Lo esencial está detrás del muro". Ningún investigador ha logrado determinar a qué se refería. El expediente policial concluye con una frase escueta: "Desaparición en circunstancias no determinadas". Hasta hoy, el paradero de Emanuela Rivas sigue siendo desconocido. 3. En 1973, el Hospital Psiquiátrico San Gabriel, ubicado en las afueras de Valparaíso, Chile, fue clausurado de manera abrupta por orden del Ministerio de Salud. El decreto oficial citaba irregularidades administrativas y graves violaciones al protocolo médico. Sin embargo, los informes internos, nunca publicados, sugerían algo más profundo. En los meses previos al cierre, varios empleados habían denunciado la existencia de un ala restringida dentro del pabellón norte, conocida entre el personal como la Sala de Observación Continua. No figuraba en los planos originales y solo podían acceder 3 médicos y un reducido grupo de enfermeros con autorización directa del director del hospital, el doctor Ernesto Larraín. Los testimonios posteriores coinciden en que en ese sector se realizaban procedimientos experimentales con pacientes considerados no recuperables, muchos de ellos derivados desde instituciones penitenciarias y centros de salud mental del país. Los registros oficiales de esas derivaciones desaparecieron en su mayoría. Según consta en una carta enviada en 1974 por la enfermera Marta Herrera al Colegio Médico, algunos de los internos eran sometidos a tratamientos con fármacos no aprobados y técnicas de estimulación eléctrica prolongada, supuestamente para estudiar la respuesta neuroconductual a estímulos extremos. La misiva nunca fue respondida.
Semanas después, la enfermera desapareció y su familia denunció no haber recibido información sobre su paradero. El hospital fue intervenido poco después. Durante la inspección, los auditores del ministerio encontraron salas vacías, documentos quemados y equipos médicos sin número de serie. En el sótano, hallaron un conjunto de archivos parcialmente destruidos que mencionaban proyectos con nombres en clave, entre ellos Operación Auris y Programa Reintegración 12. Ninguno de estos términos aparece en los registros oficiales de investigación médica de la época. Los últimos informes fechados en agosto de 1973 describen la presencia de un equipo extranjero, identificado solo con iniciales. Tras la clausura, el edificio fue sellado y el terreno pasó a propiedad fiscal. Durante años permaneció abandonado, aunque vecinos del sector afirmaron ver luces encendidas en su interior y escuchar ruidos metálicos por las noches. En 1981, un grupo de estudiantes de medicina ingresó sin permiso al antiguo hospital, con el fin de documentar el estado del lugar. Según su relato, en los subniveles encontraron una habitación recubierta con paneles metálicos y una serie de camas numeradas. En las paredes aún se leían fragmentos de frases escritas con marcador: no cerrar los ojos y escuchar antes de hablar. Uno de los estudiantes, identificado como Ricardo Soto, declaró años después que en el suelo había restos de cables conectados a interruptores y fichas clínicas deterioradas, con nombres ilegibles y diagnósticos incompletos. Las fotografías que tomaron esa noche fueron confiscadas por la policía tras una denuncia por allanamiento. Nunca fueron devueltas. En 1990, el periodista chileno Jorge Olivares publicó un reportaje en la revista Visión en el que aseguraba haber tenido acceso a documentos desclasificados del Ministerio del Interior. En ellos se mencionaba el caso San Gabriel, como parte de un programa de observación de conductas extremas durante el periodo previo al golpe militar. Los documentos sugerían vínculos entre el hospital y una red de investigación psiquiátrica financiada parcialmente por instituciones extranjeras. Olivares fue citado a declarar, pero el expediente desapareció antes de que el caso llegara a tribunales. Años después, el propio periodista abandonó su trabajo alegando amenazas anónimas y negó haber conservado copias de los documentos. En 2007, el terreno del antiguo hospital fue vendido a una empresa inmobiliaria que planeaba construir un complejo habitacional. Al iniciar las obras, los trabajadores hallaron bajo los cimientos una estructura de hormigón sin acceso directo desde el exterior. Dentro había restos de mobiliario médico, tubos de vidrio rotos y una pizarra oxidada con fechas escritas entre 1969 y 1972. En el fondo de la sala se encontraron 17 frascos de muestras numeradas, sin etiquetas. El material fue retirado por funcionarios de salud pública, pero nunca se informó su destino. Un año después, el proyecto inmobiliario fue cancelado por dificultades técnicas en el terreno. Desde entonces, el predio permanece cerrado. En 2012, una investigación independiente de la Universidad de Valparaíso revisó los archivos del Ministerio de Salud y halló una lista incompleta de 43 pacientes internados en San Gabriel, cuyos registros clínicos fueron eliminados. La mayoría eran adultos jóvenes entre 20 y 40 años, ingresados por trastornos disociativos severos. Ninguno fue transferido oficialmente a otros centros. Las familias que intentaron ubicar sus nombres en cementerios o listas de defunción no obtuvieron resultados. En los archivos fotográficos del hospital, conservados por azar en una colección privada, solo hay retratos del personal administrativo. Ninguna imagen muestra pacientes ni interiores de pabellones. En una de las fotos, sin embargo, puede verse una puerta metálica con el rótulo Unidad B. Esa sección no figura en los planos del edificio. Los pocos empleados que aún viven coinciden en un detalle. Antes del cierre, durante los turnos nocturnos, el sistema de ventilación transmitía un sonido constante que describen como un murmullo leve, como si varias personas hablaran al mismo tiempo en voz baja. Con el tiempo, esa descripción dio origen al apodo que aún se recuerda en la zona: el Hospital de los Human Management Susurros. Hoy el lugar sigue cercado por alambre y custodiado por guardias privados contratados por el Estado. No hay letreros ni placas que indiquen su historia, los archivos oficiales permanecen clasificados y ningún gobierno ha autorizado su apertura. Los habitantes de Valparaíso lo mencionan como un episodio oscuro del pasado sanitario, un lugar del que no se conserva testimonio público ni explicación oficial. El expediente 731-GE,
correspondiente al Hospital San Gabriel, continúa marcado como contenido reservado. 4. En 1976, durante los trabajos de restauración en la iglesia de San Roque, una de las construcciones coloniales más antiguas de Cuenca, Ecuador, un grupo de restauradores descubrió bajo una capa de pintura reciente una serie de murales ocultos. Los frescos, cubiertos probablemente desde el siglo XIX, fueron hallados en el muro lateral del altar mayor. Al retirar con cuidado las capas de cal, comenzaron a emerger figuras humanas, estructuras, arquitectónicas y objetos cuya forma desconcertó a los especialistas. Las imágenes parecían datar del siglo XVI, pero representaban artefactos que, según la cronología histórica, no debieron existir hasta 400 años después. Entre las escenas mejor conservadas se distingue una figura circular que recuerda a una lámpara eléctrica colgante, con filamentos visibles. En otra, un hombre sostiene un objeto rectangular que parece emitir luz, rodeado por otros personajes que observan con expresión de asombro. En un tercer fragmento, se aprecia lo que algunos describen como una estructura metálica similar a un puente suspendido. Los expertos del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural de Ecuador, dirigidos entonces por el arqueólogo Luis Cordero Vega, catalogaron las pinturas como anómalas pero de gran valor histórico. Los pigmentos utilizados fueron analizados en el laboratorio de la Universidad de Cuenca, donde se determinó que correspondían a materiales típicos del siglo XVI, como óxidos naturales y mezclas vegetales. No se detectó ningún componente moderno. El estudio confirmó que no se trataba de falsificaciones recientes. Aún así, los motivos no coincidían con los estilos ni los símbolos religiosos de la época. Las figuras carecían de proporción sacra y los objetos representados no tenían precedentes en el arte colonial ecuatoriano. En 1978, el investigador español Francisco Aguirre, especialista en iconografía religiosa, visitó la iglesia y afirmó en una entrevista que las escenas parecen anticipar formas tecnológicas inexistentes en su tiempo. Su comentario desató un debate académico que llegó a los medios internacionales. El Vaticano solicitó una copia fotográfica de los murales, que fue enviada en secreto meses después. Nunca se conoció la respuesta oficial. Años más tarde, un incendio en los archivos de la Curia destruyó parte del material original, incluidas las notas del restaurador principal, el ecuatoriano Marco Dávila, quien había documentado las primeras fases del hallazgo. Sin embargo, algunas diapositivas se conservaron en manos de un antiguo asistente, hoy archivadas en una colección privada. En esas imágenes, tomadas con película de 35 milímetros, se observan con nitidez los detalles que generaron la controversia: cables, torres con estructuras metálicas y una especie de máquina con ruedas dentadas. Las pruebas de datación por carbono 14 aplicadas a fragmentos del enlucido confirmaron una antigüedad de más de 400 años. Ningún registro parroquial de la época menciona su creación ni el nombre del artista. Las inscripciones halladas junto a las figuras, escritas en un castellano arcaico, son breves y difíciles de interpretar. Una de ellas dice: «Y el fuego que no quema será signo de su regreso». Los expertos en arte sacro sugieren que podría tratarse de una metáfora teológica, aunque su contexto sigue siendo desconocido. En 1984, la iglesia fue cerrada temporalmente para restauración estructural. Durante esas obras, los murales fueron nuevamente cubiertos por una capa protectora de yeso y pigmento neutro, supuestamente para evitar su deterioro. Nunca volvieron a ser expuestos al público. La decisión fue tomada por la diócesis local y aprobada por el Instituto de Patrimonio. Los motivos oficiales fueron preservación y control de humedad, pero algunos investigadores sostienen que existió presión para ocultar las imágenes debido al revuelo que causaron. En los años siguientes, diversos historiadores intentaron acceder al sitio sin éxito. En 1999, un equipo documental de la televisión alemana solicitó permiso para filmar en el lugar, pero su solicitud fue denegada. El responsable de Patrimonio Diocesano declaró que los murales se encuentran en proceso de estudio técnico y no están disponibles para visitas. Hasta hoy no se ha publicado ningún informe nuevo. En 2008, un antiguo restaurador del instituto, identificado como Jorge Meneses, reveló en una entrevista que, durante las primeras intervenciones, se hallaron bajo los murales bocetos preliminares hechos con carbón vegetal, que mostraban figuras aún más extrañas, estructuras con antenas y símbolos numéricos dispuestos en cuadrículas.
Los fragmentos fueron destruidos accidentalmente al retirar las capas de cal. Según Meneses, algunos de sus colegas tomaron fotografías, pero se les ordenó entregarlas. Ninguna de esas imágenes ha aparecido. Los archivos de restauración de 1976 a 1980 presentan vacíos en la numeración. Los documentos 314 y 315, que corresponderían al registro fotográfico de los frescos, fueron marcados como extraviados. En 2015, una comisión cultural del municipio de Cuenca propuso reabrir la iglesia para un nuevo estudio técnico. La propuesta fue rechazada por el Ministerio de Cultura, alegando falta de fondos y de garantías estructurales del edificio. Algunos miembros de Minonotienetsen, la comisión, afirmaron haber visto, a través de una grieta en la pared, fragmentos de pintura con figuras humanas en tonos azulados. El actual párroco niega que existan restos visibles y asegura que las paredes están completamente selladas. Hoy, las únicas evidencias de las pinturas provienen de copias fotográficas incompletas, circulando entre coleccionistas privados y académicos. Los informes técnicos concluyen que el estilo no pertenece a ninguna escuela artística conocida en la región y que las imágenes pudieron tener un significado simbólico perdido con el tiempo. Ninguna autoridad ha confirmado oficialmente la autenticidad de los murales, pero los registros de laboratorio continúan siendo consistentes. Nadie sabe con certeza qué representaban aquellas figuras ni por qué fueron ocultadas. El expediente patrimonial número 241-76, bajo el título Iglesia de San Roque, murales no catalogados, permanece archivado en Quito con acceso restringido. El misterio de Minonotienetsen. Las pinturas de Cuenca sigue siendo uno de los casos artísticos más desconcertantes del patrimonio ecuatoriano. Imágenes que parecen haber anticipado un futuro que aún no había comenzado. 5. El 17 de julio de 1999, 4 niños, Luis Ortega, de 12 años, los hermanos Daniel y Raúl Méndez, de 11 y 13, y Javier Ríos, de 10, desaparecieron en las montañas del Cerro Azul, en el municipio de Tlapacoyan, Veracruz. El grupo formaba parte de un campamento escolar organizado por el Colegio San Martín, al que asistían 20 alumnos y 3 profesores. El sitio era una zona boscosa utilizada con frecuencia para excursiones educativas a unos 15 kilómetros de la carretera principal. Aquella mañana, los niños fueron vistos por última vez durante una caminata hacia un arroyo cercano. Según los testimonios de los maestros, el grupo se dividió en 2 para recolectar muestras de agua y plantas. Luis y los otros 3 se adelantaron unos minutos por un sendero estrecho, mientras los adultos preparaban el regreso. Cuando los llamaron, no hubo respuesta. Al principio pensaron que habían tomado un camino alterno, pero tras una hora de búsqueda sin resultados, dieron aviso a las autoridades locales. Al llegar al lugar, la policía encontró las mochilas de los niños apiladas junto a una roca, con los útiles escolares intactos. Dentro había cantimploras, libretas, galletas y linternas sin usar. No había señales de forcejeo, huellas de terceros ni rastros de animales. Los perros rastreadores siguieron un rastro débil durante unos 100 metros hasta un claro del bosque, donde el olor se perdía abruptamente. La búsqueda se extendió durante 10 días, con más de 100 voluntarios, elementos del ejército y helicópteros. No se encontró ningún indicio físico. El terreno fue revisado metro a metro. Se inspeccionaron grietas, cuevas y corrientes subterráneas. Las condiciones del clima eran estables, sin lluvia ni deslaves registrados en esa fecha. Los investigadores consideraron la posibilidad de que los menores hubieran caído a una quebrada o se hubieran desorientado, pero no existía ninguna pendiente de esa magnitud cerca del punto de desaparición. Los testigos coincidieron en que los niños estaban tranquilos y que ninguno se separó del grupo sin permiso. Las mochilas, según el peritaje, habían sido colocadas con orden, no arrojadas. En el suelo no se hallaron marcas de arrastre ni de pisadas recientes. En los días siguientes, la prensa local comenzó a cubrir el caso. Algunos medios titularon el hecho como «La desaparición imposible del Cerro Azul». Los padres de los niños instalaron un campamento permanente en la zona durante meses, esperando novedades. En septiembre, uno de los equipos de rescate encontró, a más de 5 kilómetros del sitio original, una pequeña prenda infantil. Una camiseta blanca con manchas de lodo que fue identificada por la madre de Luis Ortega. Sin embargo, los análisis de Minonotienetsen laboratorio no arrojaron rastros biológicos concluyentes. Ningún otro objeto fue hallado.
En 2001, un nuevo grupo de búsqueda independiente, formado por exmiembros de Protección Civil, revisó el área con drones y detectores térmicos. En un informe, señalaron la existencia de un antiguo túnel de drenaje pluvial abandonado, parcialmente colapsado, a unos 700 metros del campamento. Al explorarlo, encontraron restos de madera y señales de humedad, pero ninguna evidencia humana. La entrada fue cerrada por seguridad. Los registros históricos del municipio indicaban que la red de túneles fue construida en los años 50 y clausurada tras un derrumbe. No existían planos precisos del sistema. En 2003, un campesino afirmó haber visto a 3 niños caminando por la carretera secundaria que conecta con Alto Tonga, el mismo día de la desaparición. Dijo que llevaban mochilas pequeñas y parecían asustados. Su testimonio nunca pudo verificarse y el hombre falleció al año siguiente. Las autoridades consideraron la posibilidad de un secuestro, pero no hubo llamadas de rescate ni movimientos bancarios sospechosos. Los familiares fueron interrogados sin resultados. Con el paso del tiempo, el caso fue archivado como desaparición múltiple. En 2010, un periodista de Xalapa, Ernesto Valdivia, publicó un reportaje basado en entrevistas con los rescatistas originales. Uno de ellos, identificado solo como Oficial Ramírez, declaró que durante los primeros días escucharon voces infantiles a la distancia mientras peinaban el bosque. Aseguró que el sonido provenía de una zona donde no había personas. Al investigar, no encontraron nada. Su testimonio fue retirado del informe final por falta de sustento técnico. En 2017, el gobierno estatal digitalizó los archivos del caso, pero varias páginas del expediente se encontraban ilegibles por humedad. El inventario de objetos recuperados listaba únicamente las 4 mochilas, un silbato de Moment 22, plástico y un cuaderno con dibujos de árboles y ríos. En la última página, con letra infantil, se leía: "Si nos perdemos, seguimos el agua". No se sabe a cuál de los niños pertenecía la nota. Hoy, el sitio exacto donde acamparon permanece abandonado. La escuela cerró en 2002 por falta de matrícula y el terreno se cubrió de maleza. Los vecinos del lugar aún recuerdan el operativo militar y las noches iluminadas por linternas. Ningún resto humano fue hallado en 25 años. El expediente, identificado como Caso 432 Cerro Azul, continúa abierto en los archivos de la Fiscalía de Veracruz bajo la categoría de desaparición no esclarecida. Para las autoridades, fue un extravío en terreno difícil. Para las familias, sigue siendo un punto en el mapa donde 4 niños entraron en el bosque y nunca regresaron. 6. En abril de 1983, en el barrio Prado de Montevideo, Uruguay, una vivienda de 2 plantas ubicada en la calle José L. Terra fue clausurada y tapiada por orden judicial. La propiedad pertenecía a la familia Carballo, ausente del país desde hacía más de un año. La intervención fue discreta. 2 patrullas, un camión del Ministerio del Interior y 3 hombres vestidos de civil. Los vecinos observaron cómo las ventanas eran cubiertas con planchas metálicas y la puerta principal sellada con cemento. Nadie explicó el motivo. El acta de clausura se registró bajo la categoría de inspección judicial con medidas de resguardo. Desde entonces, la casa permanece intacta. Según los registros catastrales, fue construida en 1927 y durante décadas funcionó como residencia particular. El propietario original, Alberto Carballo, era ingeniero naval retirado. Vivía con su esposa, Teresa, y su hijo menor, Ignacio, estudiante de medicina. En 1982, los 3 habrían viajado a España, según una nota del consulado. Sin embargo, no existe constancia de su salida oficial del país. A comienzos de 1983, un grupo de trabajadores municipales reportó un olor persistente proveniente del inmueble. La policía acudió al lugar y constató que las puertas estaban cerradas por dentro. No había señales de ingreso reciente. Los vecinos afirmaron no haber visto movimiento alguno desde hacía meses. Uno de ellos, un jubilado llamado Luis Ferreira, declaró haber escuchado ruidos en el interior la semana anterior, como pasos y muebles arrastrándose. Cuando los agentes forzaron la entrada, la vivienda se hallaba en completo desorden. Los muebles estaban cubiertos de polvo, los platos servidos sobre la mesa y las luces sin electricidad. En el suelo, según los informes internos, había documentos técnicos, fotografías y una serie de planos industriales.
En una de las habitaciones del fondo encontraron un espacio cerrado con una puerta de hierro sin cerradura visible. Los peritos intentaron abrirla durante horas, sin éxito. En los días siguientes ingresaron equipos especializados del Ministerio del Interior y un juez de instrucción. A partir de ese momento, la investigación fue declarada reservada. Los vecinos fueron alejados de la zona durante varios días. Al tercer día, el inmueble fue tapiado por completo y quedó bajo custodia policial. Los informes oficiales posteriores no mencionan el contenido hallado. El expediente judicial, identificado como Caso 271/83, fue clasificado. Los empleados municipales que participaron en la obra de tapiado firmaron acuerdos de confidencialidad. Uno de ellos, entrevistado años después, relató que los técnicos que salieron de la casa lo hicieron con trajes de protección y cajas metálicas selladas. Ninguna autoridad confirmó esa versión. El expediente fue archivado en el Palacio de Justicia y durante la dictadura su acceso quedó restringido. En 1985, con el retorno de la democracia, varios periodistas intentaron reabrir el caso. El semanario Búsqueda publicó un artículo titulado La Casa del Prado que no se puede tocar, en el que mencionaba la posible existencia de material sensible relacionado con la industria militar. Días después, la nota fue retirada sin explicación. En los registros públicos, la propiedad figura como bien protegido del Estado por razones de seguridad nacional. Nadie ha vuelto a habitarla. En 1991, un grupo de estudiantes de historia urbana logró acceder a los planos catastrales y descubrió que el terreno incluía un pequeño subsuelo no registrado oficialmente. El plano databa de 1942 y mostraba una estructura rectangular bajo el comedor principal. Ese mismo año, el Ministerio del Interior confirmó que el inmueble continuaba bajo control judicial y que no se permitirían excavaciones. No se mencionó la existencia de un subsuelo. En 2007, una solicitud de acceso a la información pública, presentada por el abogado uruguayo Diego Machín, fue denegada por razones de confidencialidad permanente. El documento señalaba que el expediente 271/83 había sido reubicado en los archivos del Ministerio de Defensa. Ninguna de las dependencias confirmó su contenido. En el vecindario, la casa es conocida simplemente como La Sellada. Su fachada, de color gris oscuro, conserva las placas metálicas oxidadas que cubren las ventanas. Algunos residentes aseguran que, por las noches, se escucha el golpeteo del viento en los paneles, un ruido que se confunde con pasos en el interior. Otros afirman haber visto luces breves filtrarse desde las rendijas superiores, aunque no existe conexión eléctrica desde hace décadas. En 2016, una empresa inmobiliaria incluyó la propiedad en un listado de bienes fiscales inactivos. La publicación fue retirada a los pocos días. En los registros posteriores, la dirección aparece tachada. El último intento de acceso conocido ocurrió en 2019, cuando un equipo documental extranjero solicitó permiso para grabar exteriores. La solicitud fue rechazada por la Intendencia de Montevideo con el mandato en Perú. Argumento de que el inmueble se encuentra bajo control de autoridad federal. Hasta hoy, nadie ha confirmado oficialmente qué motivó la clausura ni qué se encontró dentro. En los archivos de prensa de 1983, un pequeño recorte menciona brevemente el operativo. Acción preventiva por orden judicial, sin heridos ni incidentes. No hay más detalles. Algunos investigadores creen que la vivienda fue utilizada como laboratorio clandestino durante la dictadura, aunque no existen pruebas concretas. Otros apuntan a una operación fallida vinculada a tráfico de materiales sensibles. El Estado uruguayo nunca emitió declaración oficial. 40 años después, la casa permanece exactamente igual, cerrada, silenciosa y rodeada de maleza. Las planchas metálicas siguen firmes, el sello judicial aún visible sobre el cemento. Nadie la ha reclamado. Ninguna institución reconoce su propiedad, solo queda un número en los archivos. Expediente 271/83, propiedad de interés. Restringido. Lo demás, según las autoridades, sigue siendo materia reservada. Gracias por llegar hasta el final. En el eco del tiempo, las sombras guardan aquello que la memoria olvida y solo el silencio conoce el verdadero rostro de la verdad.